Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Bermúdez Mayo. Hoy me encuentro con Soledad Sofía Montenegro Díaz, Juliet Andrea Yunda y Maximiliano Lesmes. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de reacciones químicas, especialmente en tres tipos fundamentales de reacciones. Reacciones de doble desplazamiento, isomerización y neutralización. Cada una de estas reacciones tiene características únicas y aplicaciones importantes en diversos campos que llevan desde lo industrial hasta la vida cotidiana. Vamos a explicar todo esto a través de fórmulas y ejemplos muy concretos. Entonces, empezamos con reacciones de doble desplazamiento, intercambio en soluciones acuosas. Definiciones y características. Las reacciones de doble desplazamiento, también conocidas como reacciones de metatesis, involucran el intercambio de iones entre dos compuestos en una solución acuosa. La fórmula general que la representa es AB más CD producen AD más CD. Para que estas reacciones ocurran es necesario que se forme un precipitado, un gas o agua. Actúan como forma impulsora. Esto tiene unas condiciones necesarias para que se pueda hacer este compuesto. Las reacciones, y estas son: los reactivos deben ser solubles en agua. Debe formarse un producto insoluble, precipitado, un gas o agua. La reacción debe llevarse a cabo en un medio acuoso. Estas reacciones son fundamentales en la química analítica y en la síntesis de diversos compuestos. Comprender sus principios es esencial para predecir y controlar los resultados de los experimentos. Ejemplos de reacciones de doble desplazamientos con precipitados: nitrato de plata y cloruro de sodio. La reacción de nitrato de plata, que aquí tenemos la fórmula, y cloruro de sodio, es un ejemplo clásico de formación de precipitado. La ecuación química es la siguiente, la que tenemos aquí en pantalla. Se forma cloruro de plata con un precipitado blanco. También tenemos el yoduro de potasio y nitrato de plomo. Otra reacción común es la del yoduro de potasio y nitrato de plomo. Aquí tenemos la ecuación, que la ecuación es la que encontramos aquí en la pantalla. En este caso se forma yoduro de plomo como un precipitado amarillo brillante. Ahora vamos a hablar sobre la solubilidad de compuestos iónicos. ¿Qué es? La solubilidad de compuestos iónicos es clave para predecir si ocurrirá la reacción. Existen reglas generales de solubilidad, pero también existen excepciones importantes. Por ejemplo, la mayoría de los cloruros son solubles, excepto el de plata. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones de doble desplazamiento con liberaciones de gases. Este tema le corresponde a mi compañera Yunda. Tenemos lo que son reacciones de doble desplazamiento con liberación de gases. Estas son reacciones químicas en las que dos compuestos reaccionan e intercambian iones. Esta también se conoce como reacciones de metótesis. Tenemos aquí un ejemplo, bueno, tenemos dos ejemplos y pues tenemos aquí el primero que sería el ácido clorhídrico y sulfuro de sodio. Esta, pues como vemos aquí, pues tenemos lo que es la ecuación y pues tengamos en cuenta de que pues aquí hay dos elementos, ¿no? Entonces sería el hidrógeno, el cloro, sería el sodio y el azufre. Entonces, los primeros, que en este caso sería el hidrógeno y el sodio, son cationes y los otros, estos dos, serían los aniones. Entonces, ¿en qué consiste el doble desplazamiento? Pues sería agarrar un cation de este lado y un anión de este lado. Lo mismo, un cation de este lado y un anión de este lado. Y eso pues saldría lo que sería el sulfuro de hidrógeno, que sería este. Como vemos, aquí tenemos también lo que es el ejemplo del carbonato de calcio y ácido clorhídrico, que pues básicamente sería lo mismo, que tenemos lo que sería estos de aquí del lado izquierdo: cation, cation, anión y pues anión. Entonces agarramos el primer cation con lo que sería el anión, que aquí está, CaCl, y como esto pues es producto de una reacción química, entonces lo que hace es ser inestable. Entonces, al ser inestable, lo que hace pues es descomponerse y pues saldría lo que es el dióxido de carbono y lo que sería pues el agua. Pues, ¿cuál sería la importancia de los gases? Pues muy importante, ya que pues esto nos ayuda a comprender lo que son las propiedades y el comportamiento de los gases, pues para sí mismo entender lo que es la naturaleza de la materia en general. También hay que tener en cuenta que pues estos gases pueden ser tóxicos o inflamables y que pues por lo que es crucial realizar estas reacciones en un ambiente controlado.
Tenemos también lo que son las reacciones de isomerización, que pues sería el rearreglo molecular. Esta pues en esencia sería una reacción de isomerización, que lo que implica es la reorganización de los átomos dentro de una molécula para formar un isómero. La característica fundamental es que no hay cambio en la fórmula molecular. Tener muy en cuenta eso, quedaría la misma fórmula molecular, pero pues lo que cambiaría sería la estructura. También tener muy en cuenta de que pues existen diferentes tipos de isómeros. Ahorita nos centraríamos en lo que son los isómeros estructurales. Estos isómeros tienen una conectividad de átomos diferentes. Un ejemplo clásico pues podría ser lo que es el butano y el isobutano. Ambos tienen la misma fórmula molecular. Sin embargo, pues el butano, los carbonos están en una cadena lineal, mientras que en el isobutano pues hay una ramificación. También tenemos lo que son los isómeros geométricos, que pues estos son isómeros que se dan cuando tenemos un doble enlace carbono también, o un anillo en la molécula. La diferencia entre ellos radica en la disposición espacial de los grupos de átomos alrededor de ese doble enlace o pues de ese anillo. Pues al igual que con los isómeros estructurales, pues la diferencia pues espacial puede influir en lo que son las propiedades de la molécula. Ahora bien, para la parte de lo que son los catalizadores, como lo podemos ver ahí, pues los catalizadores como ácidos o enzimas, pues son cruciales para superar la barrera de activación y aceleración, pues al acelerar, por así decirlo, la reacción. Para que estas reacciones de isomerización ocurran a una velocidad apreciable, a menudo pues necesitamos la ayuda de de los catalizadores. Tenemos que tener muy en cuenta de que pues las reacciones de isomerización no son solo una curiosidad química, sino que pues también son fundamentales en muchos procesos importantes. Bueno, ahora vamos a hablar de ejemplos específicos de reacciones de isomerización. Comenzamos con el butano a isobutano. Ambos tienen 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. El butano tiene una cadena lineal de carbonos, mientras que el isobutano tiene una cadena ramificada. Esta pequeña diferencia en la estructura afecta sus propiedades como su punto de ebullición. El isobutano es un componente importante de la gasolina porque ayuda a mejorar el octanaje. Seguimos con cis-trans-2-butano. Aquí tenemos un doble enlace entre 2 átomos de carbono. Los grupos metilo, que se representan por CH3, pueden estar al mismo lado del doble enlace y se llamarían cis, o en lados opuestos, pasando a llamarse trans. Estos isómeros tienen diferentes propiedades químicas y físicas. Y por último, pasamos de glucosa a fructuosa. Ambos tienen la misma fórmula molecular, que es C6H12O6, pero sus estructuras son diferentes. La glucosa es la principal fuente de energía para nuestras células, mientras que la fructuosa se encuentra en las frutas y es más dulce que la glucosa. En nuestro cuerpo, una enzima llamada isomerasa puede convertir la glucosa en fructuosa y viceversa. Ahora veremos las reacciones de neutralización, ácidos y bases en conflicto. Primero que todo, vamos a dar una definición de qué es la neutralización. La neutralización es la reacción entre un ácido y una base, donde los iones hidrógeno, que son representados por H+, del ácido reaccionan con los iones hidróxidos de la base, que son representados por OH-. Primero vamos a ver la formación de sal y agua. El resultado de la neutralización es la formación de una sal y una agua. Aquí nos colocan el ejemplo, primero que todo, al ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que dan como resultado el cloruro de sodio y el agua. Sigue con la neutralización completa y la parcial. La neutralización puede ser completa cuando la cantidad de ácido y base son estequiométricamente equivalentes, o parcial cuando uno de los reactivos está en exceso. Y por último, indicadores ácido-base. Los indicadores de ácido-base son sustancias que cambian de color según el pH, permitiendo visualizar el punto de neutralización. Neutralización de ácidos fuertes con bases fuertes. Como su nombre lo dice, neutralización de ácidos fuertes con bases fuertes es cuando tenemos un ácido fuerte y una base fuerte se mezclan. Ocurre una reacción de neutralización. Esta reacción produce agua y una sal. Tanto el ácido como la base, al ser fuertes, se disocian completamente en el agua, es decir, se separan completamente en iones. En este tipo de reacción, el ion del ácido, que es el hidrógeno, se une con el ion de la base, que es el hidroxilo, para formar agua. El resto de los componentes forman una sal. Como la reacción es completa y equilibrada, el resultado es una solución con un pH cercano a 7, es decir, neutra.
tipo de neutralización es muy directa y eficiente porque ambos compuestos reaccionan completamente. Ya luego de haber explicado el tema de la neutralización de ácidos fuertes con bases fuertes, en pantalla podemos ver un ejemplo. El primero que es HCl y NaOH. G es el ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. La reacción entre ácido clorhídrico, un ácido fuerte e hidróxido de sodio, una base fuerte, produce cloruro de sodio y agua. La ecuación es la que aparece en pantalla. Como les expliqué anteriormente, el pH resultante de esta reacción es neutro, es igual a 7, indicando que la concentración de iones es igual. Tercero, titulación. Una titulación es una técnica de laboratorio que se utiliza para determinar la concentración desconocida de una sustancia en una disolución mediante una reacción química controlada con otras sustancias de concentración conocida. En una titulación se agrega poco a una disolución conocida llamada titulante, a otra disolución que contiene la sustancia problema, hasta que la reacción entre ambas se complete. El punto en el que esto ocurre se llama punto de equivalencia. Y la conclusión. En aplicación, podemos decir que estas reacciones tienen aplicaciones específicas, sobre todo en sistemas biológicos y en procesos donde se necesita controlar el pH de manera más suave, como procesos farmacéuticos, donde se requiere evitar cambios bruscos del pH que podría afectar la estabilidad del medicamento. Análisis químicos, donde se usan soluciones tampón, mezclas de ácidos y bases débiles para mantener el pH constante durante experimentos. Por último, tampón biológico. En el cuerpo humano, muchas reacciones químicas dependen del pH y los sistemas de ácido y base débil, como el ácido carbónico y el bicarbonato, ayudan a mantener el pH estable. Para concluir, las reacciones de neutralización entre ácidos y bases débiles son más suaves y menos completas que las que involucran sustancias fuertes. Su comportamiento depende de la fuerza relativa de cada reactivo y por eso el pH final puede variar, aunque no son tan potentes como otras neutralizaciones, tienen un papel muy importante en procesos biológicos, en la medicina y en la química analítica, especialmente cuando se necesita un control más delicado del pH.